Guerras de Bolivia. Libro escrito por Jorge Abastoflor Frey, historiador boliviano. Guerra de Independencia Nacional, 1809-1825. Bolivia. Julio Méndez afirmó que la guerra de independencia es un conflicto que favorecerá en última instancia al bando que pueda controlar militarmente el Alto Perú. El Alto Perú representaba un punto estratégico para los grandes intereses políticos y militares de la época, llegando a convertirse su conquista el evento definitivo para la independencia de los países hispanoamericanos de Sudamérica. La declaración de la Junta Tuitiva de la Ciudad de La Paz el 16 de julio de 1809, por su contenido abiertamente orientado a reclamar la independencia de los territorios que ahora ocupa la República de Bolivia, se constituye en un evento revolucionario de naturaleza independentista que da inicio a la Guerra de Independencia en la Sudamérica hispanoamericana. El territorio del Alto Perú, último nombre colonial de Bolivia, depende de las autoridades de Buenos Aires en el momento en el que comienza el proceso político y militar de la independencia hispanoamericana. Sin embargo, las autoridades de la Real Audiencia de Charcas repudian el movimiento independentista y solicitan su reincorporación al virreinato del Perú. Lima inmediatamente toma el control jurisdiccional y militar del Alto Perú, ratificando su importancia para los intereses de la corona. Buenos Aires responde a los sucesos de las provincias altas, poniendo en marcha su dispositivo militar para retener en su poder el Alto Perú y, de ser posible, avanzar hacia Lima. Para lograr este objetivo se conforman ejércitos auxiliares que en el número de 4 van a intentar tomar militarmente las provincias altoperuanas. En todos los casos van a ser vencidos por las fuerzas realistas, en todos los casos. Los ejércitos independentistas que llegaron del Río de la Plata y los realistas que venían del Perú, en su afán de mantener el dominio sobre el Alto Perú, cometieron excesos y abusos de tal magnitud que los habitantes del territorio debieron plantearse la idea de que la independencia de España no era suficiente para la salvaguardia de sus intereses. Hacia el final del conflicto, el año de 1825, también ingresará en el Alto Perú el ejército de la Gran Colombia. Simón Bolívar consideraba vital controlar el Alto Perú para garantizar la extinción de la resistencia realista en el continente. En este escenario, quizás el fenómeno menos estudiado y apreciado por la historiografía boliviana sea la aparición de las entidades político-militares conocidas como republiquetas, que, a pesar de sus recursos limitados y sus altibajos en términos de actuación militar, encarnaron y materializaron el anhelo de independencia tan fuertemente arraigado en Bolivia. Las republiquetas actuaban con una marcada autonomía respecto a las demás organizaciones de su tipo o cualquier otra entidad comprometida con la causa libertaria. Probablemente por ser principalmente fenómenos locales y con una baja trascendencia para el escenario continental, la mayoría de los autores no consideran que sus acciones hayan contribuido decisivamente a la lucha por la independencia. Sin embargo, observando el fenómeno desde una perspectiva nacional, circunscrito al territorio que posteriormente se convertiría en Bolivia, resulta extraño que las republiquetas no formen parte central de la forma en que se narra la historia del nacimiento de Bolivia.
reservando el protagonismo principal para las acciones relacionadas con los ejércitos auxiliares enviados por Buenos Aires y el ejército libertador proveniente de Colombia. Varias republiquetas surgieron en el periodo comprendido entre los años 1811 y 1821. Sin embargo, en la republiqueta de Ayopaya, que subsiste hasta el final de la Guerra de Independencia, la más conocida gracias al diario de campaña escrito por José Santos Vargas. La más conocida fue la republiqueta de Ayopaya. De las republiquetas se ha llegado a afirmar que son el antecedente más importante de la futura República de Bolivia. Su existencia es la prueba fehaciente de que los habitantes del territorio, que ahora es Bolivia, lucharon por su independencia. Aún más, podría decirse, a estos combatientes les pertenece la gloria de haber vencido, puesto que el ejército colombiano, en la práctica, nunca llegó a enfrentarse militarmente a los realistas de Charcas. El 2 de abril de 1825, el general Pedro de Olañeta, comandante de las fuerzas realistas en el Alto Perú, fue sorprendido por la defección de una parte de sus tropas que al mando del coronel Medinaceli se habían declarado favorables a la causa de la independencia. En efecto, el último remanente del ejército realista hizo implosión, lo cual demuestra que esta facción, como fuerza combatiente, ya había sido reducida al extremo por la presión ejercida sobre ella por las republiquetas, siendo solamente cuestión de tiempo su disolución final. Guerras de Bolivia, manual piloto de historia bélica de Bolivia, escrita por el historiador boliviano Jorge Abastoflor Frey, para celebrar en estos años el bicentenario de nuestra patria amada boliviana.